que Dios abra fuente de trabajo. Amén. Así que levantamos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana de poder estar delante de tu presencia, alabándote y adorándote, Señor, y sirviéndote en la obra. Gracias en el nombre de Jesús, en el cual te pedimos también, Señor, por estos hermanos, hermanas y niños que están muy graves, Señor. Unos están hospitalizados. Señor, ahí donde están, tócales y restaura su salud. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque todo lo puedes hacer y nada imposible para ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias. Así también por esta necesidad de trabajo, Señor. Abre fuentes de trabajo. Un trabajo digno, Señor, para que lleve el pan, el alimento, el vestido, el techo a su hogar. En el nombre de Jesús te lo pedimos también. Y te damos gracias. Ahora, Señor, háblanos a todos a través de tu palabra, enviando salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 20. Dice la palabra del Señor: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantadas hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Como sabemos, hermanos, el Evangelio pues trata de la noticia grande sobre la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, y que en la cruz vino a cancelar las deudas de nuestros pecados. Es decir, que vino a reconciliarnos con Dios y vino a darnos la promesa, hermanos, de la vida eterna. Es decir, que el Evangelio trata de las buenas nuevas en Cristo Jesús. Sin embargo, hermanos, en el mensaje no puede faltar el que el hombre sea responsable
No solamente de lo que hace, sino también de lo que ve y de lo que escucha. Y lo que hemos leído aquí habla precisamente de esas consecuencias que se tienen, hermanos, de acuerdo al grado de la responsabilidad humana. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de que si Él no hubiera venido, fíjense, no tendrían pecado. Pero ahora, dice, tienen pecado. Es decir, van a sufrir las consecuencias del pecado, el juicio. El apóstol San Pablo a los romanos dice allí, hermanos, en el capítulo 2, que el hombre es inexcusable delante de Dios. Es decir, hermanos, que la humanidad no tiene ninguna justificación, ninguna excusa para rechazar, hermanos, la gracia de Dios. Entonces de eso está hablando aquí, de esa responsabilidad en la cual nosotros como cristianos debemos de tener temor también. Porque más que el impío a la cual se le predica, al pecador, el cual se le anuncia el evangelio, nosotros nos hemos hecho, hermanos, lectores de la palabra de Dios, o debieran de ser lectores de la palabra de Dios. Además de eso, nos congregamos, escuchamos la palabra de Dios en la exposición que se hace. Por eso, hermanos, dice la Escritura que si el juicio viene por la casa, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Es decir, hermanos, que también, hermanos, en la grey, dentro de la grey, aquellas personas que no fueron responsables con lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron, lo que recibieron, sufrirán también, hermanos, pérdidas en su vida. Sufrirán juicio. Si bien es cierto, dice la Escritura, no se van a extraviar. Tienen la promesa de la vida eterna, pero eso sí, recibirán castigo. A veces, hermanos, no nos percatamos de muchas acciones, actuaciones de nosotros. Y queremos tener todas las cosas de una manera liviana. Pero desde aún, hermano, de lo que usted escucha, de lo que usted mira, es responsable. Usted se ha fijado, hermano, cuando se hace un documento, antes de firmar, pues se le dice, léalo. ¿Verdad que sí? No importa, yo confío en usted, dice. ¿Verdad? Y no sabe que le pueden estar metiendo ahí gol. Otro, pues, agarran el papel y hacen el mando. Está bien, está bien, está bien. Y lo firma. La cosa cuando vienen las malas noticias, ¿no? Mire usted esto y esto y esto. No, es un documento. Pues sí, en base al documento. O cuando usted va a sacar algo o un préstamo en el banco, que del gozo de recibir, hermano, como que si se lo están regalando el préstamo, usted firma inmediatamente. Aún ahí le dicen, léanlo. Aún hasta las letras más pequeñas, que es ahí donde, hermano, meten la trampa.
Aún hasta eso tiene que leer. Andar una lupa ahí para que sean más grandes las letras y poder leer. Porque a la hora viene la noticia. Y usted dice, pero si yo he estado cumpliendo, he dicho esto, sí, pero el contrato que usted firmó, usted ha fallado en esto. ¿A dónde? Ahí está el contrato y ahí dice, yo leí eso, no dice, ahí está. Imagínense. Somos responsables. A veces el hombre quiere justificar que no sabía, que lo ignoraba. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice, ¿qué pasaría con los indígenas que no se les predicó, hermanos, la palabra de Dios? ¿Les justificará la ignorancia a ellos? Es buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero la adoración a algo que no conocen, a algo divino, dejan ver, hermanos, que ellos tienen un testimonio de algo sobrenatural. Por eso Pablo a los romanos, lo voy a leer, si usted lo quiere leer conmigo, el capítulo 1, que es muy conocido, por lo menos si se van, leyeron la Biblia. Fíjense lo que dice ahí el apóstol Pablo, cuando habla de la culpabilidad del hombre, fíjese, capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se da cuenta de ese detalle? Es tremendo, ¿eh? La responsabilidad humana delante de Dios. No tienen excusa. Usted no puede decir, pobrecito, nadie les predica. Si a ustedes se les predica, hermano, y son soberbios. Si a ustedes se les predica y siempre están pensando en abandonar las cosas. Si a ustedes se les predica, hermano, y todavía blasfeman, murmuran. ¿Ah? No hay excusa. Tenemos responsabilidad. La humanidad tiene responsabilidad. Y cada día es mayor porque, por ejemplo, todo eso, hermano, que envían para poder, hermano, escudriñar el universo, tienen toda esa vasta testimonio que vienen a confirmar la autoridad de las escrituras que habla de todo ello. Los hombres que lograron salir de la atmósfera, pues esperaban ver a Dios ahí. Y como no lo vieron, entonces se hicieron ateos. Pues si Dios es invisible, para empezar, Él tiene su morada eterna. Él no necesita estar cerca de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos acercarnos a Él. Cuando se ora, hermano, no se necesita que Él vaya a tocar, que haga presencia ahí. Ustedes recordarán de aquel hombre, el centurión, que su siervo al cual amaba, dice, se le había enfermedad de gravedad, estaba muriendo. Y Jesús le dice, está bien, voy a tu casa. El centurión le dijo, no, porque no soy digno que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará.
¿Qué estaba reconociendo ahí? La autoridad de Jesús. Porque él mismo era autoridad y él decía, le digo a este, hazlo y lo hace. Le digo al otro, ve y va. Tenía soldados también bajo sus órdenes. No necesitaba pues en sí que Jesús caminara kilómetros. Dice la escritura que cuando el centurión se regresó, llegó al día siguiente. ¿Se imagina usted lo lejos que estaba? Y cuando llegó, lo recibieron con la buena noticia que su siervo había sido sanado. Aún preguntó como a qué hora, que él comenzó a sentirse bien como a la hora tal, que fue cuando él estaba hablando con Jesús. No hay excusa. Hay muchos que dicen, yo creeré si lo miro. Aunque lo mires, papito. Si Jesús anduvo 3 años y medio. Y aquí precisamente habla de esa responsabilidad que Él vino. Él vino, hizo presencia física sobre el pueblo de Israel. Muchos lo vieron, muchos hablaron con Él. Vieron sus señales, pero no creyeron en Él. Porque el problema de la humanidad es que se deja ir por la apariencia, se deja ir por las cosas externas, por lo que ve. Así que no diga que si lo mirara usted creería. Porque multitudes le vieron. Los líderes religiosos lo vieron, pero habían cerrado sus corazones, a pesar, como dice el Señor Jesucristo aquí, de las maravillas que Él había hecho, de hechos extraordinarios que ningún hombre había hecho. Y no creyeron. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Sino que fue un hostigamiento hasta llevarlo a la muerte. Aún tuvieron la certificación de la resurrección. ¿Sabía usted eso? El sumo sacerdote, el Sanedrín, tuvo la certificación de la resurrección de Cristo, no solo de la muerte de Cristo. Ellos estuvieron ahí y vieron cuando Él murió. Sino que también les llegó la noticia por mano de los soldados. Y que la custodia que se había puesto había sido orden de Pilato. Eran soldados romanos, los cuales nada ganaban con negar o con decir la verdad. Ni ganaban ni perdían. Y llegaron y le dijeron, Él resucitó. Tuvieron evidencia. Anterior a eso tuvieron evidencia del ciego que Jesús le devolvió a la vista, de la resurrección de Lázaro, y ellos dijeron, este hombre hace demasiadas señales. Ustedes recordarán con el ciego, hermanos, que llevaron a sus padres para que diese testimonio, y le preguntaron a sus padres, ¿este es tu hijo? Sí, él es nuestro hijo. Y es cierto que nació ciego. Nació ciego. Y si nació ciego, explíquenos ahora cómo ve. Y los padres dijeron, sabemos que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Porque ni nosotros sabemos cómo es que recobró la vista. Te pegaste contra la pared, caíste de cabeza, ¿qué pasó? Te dieron tu coscorrón, no sé. Entonces no venga a decir que usted creería si lo viera. Además la escritura dice que es por fe, no por vista. Y así es glorificado el Señor. Amén. Entonces Jesús, hermano, hizo milagros que evidenciaban que Él era el Mesías. Según la escritura, Él era el enviado por Dios.
el anunciado por los profetas y el que había de ser recibido. Y uno de los pocos líderes del Sanedrín, que era Nicodemo, creyó en él, reconoció que realmente Jesús era el Mesías. Llegó de noche delante de él y le dijo, sabemos, fíjense, no solo dijo sé, sino que sabemos, es decir, que habían varios ahí, aún sus enemigos. Sabemos que has venido de Dios, que Dios te ha enviado, porque las señales que tú haces nadie las haría si Dios no estuviese con él. Lo reconoció por las evidencias. Es decir, fue un hombre, hermano, igual que Lucas, el evangelista, que fueron personas, hermano, que indagaron y que fueron diligentes en indagar, en estudiar a esta persona. Y una vez, hermano, teniendo todo confirmado, el caso de Nicodemo fue donde él habló con él. Nicodemo era ya mayor, era maestro de Israel. Y el cuadro más precioso que podemos ver ahí es ver, hermano, cómo el maestro joven comenzó a instruir, a enseñar las revelaciones de Dios al maestro viejo. Eso no tenía que suceder así. Era el maestro joven el que tenía que estar recibiendo del maestro viejo. Pero Nicodemo, hermanos, una vez que Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí lo desarmó todo lo que él pensaba y todo lo que había estudiado y hasta la filosofía y todo el mundo. Se le vino todo abajo. Entonces ahí, hermanos, permitió que Jesús le hablara de Dios y le enseñara. Y le habló de la gracia de Dios a través del sacrificio que él haría en la cruz de Calvario. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Había evidencia. Y eso nos da un grado a nosotros, hermanos, de responsabilidad. ¿Qué excusa pone usted como creyente no servirle al Señor? De no practicar la fraternidad en los grupos familiares. ¿Por qué no lo hace? Ay, hermano, la gente es hipócrita. Usted también es hipócrita. Ay, es que la gente habla mal. Usted también habla mal. Lo que debemos de hacer es aprender a sembrar lo que queremos recibir, ¿verdad? Mayormente si somos servidores, se supone, hermano, que tenemos mayor que madurez, conocimiento de Dios. Entonces somos llamados a sembrar en una tierra que está, hermanos, que no puede dar fruto en ese momento, que está estéril. Entonces hay que ir a arrancar piedras, hay que ir a abrir surco, herir la tierra. Es un trabajo. No crea que el sembrador siembra así nomás, hermano, tirar la semilla y que a la pura fuerza, patada al pecho, hermano, salgan los frutos. No, la tierra primero se trabaja. Hay que limpiar la tierra, hay que sacar piedra. Luego vienen, hermano, herir la tierra, los surcos. Nada es, hermano, a la pura bulla, de una forma asolapada, como la mayoría lleva su cristiandad, de una manera asolapada. Cuando quiere asistir, asiste. Cuando quiere creer, cree. Son asolapados. Eso es ser asolapado. No son personas, hermanos, firmes.
no tienen solidez. No sé si Santiago o Judas dice, hermanos, son como las ondas del mar, inestable. Y el hombre que es así no puede recibir nada, no puede afirmarse, no se puede consolidar. Cualquier cosa lo hace retroceder, cualquier cosa lo hace alejarse. Y no sigo pues para no. Verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ustedes recordarán, hermanos, los milagros que hizo Jesús en estas ciudades. Y antes de decir estas palabras, ustedes recordarán que los comparó, hermanos, a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces, dice, a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Ahí está hablando de la actitud, hermanos, humana ante el anuncio del evangelio, ante la verdad de Dios. No sabe lo que quiere. Vino Juan, que no comía ni bebía, ¿y qué decían de él? Demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que es Jesús, come, bebe, y lo señala que era un comelón y bebedor de vino con los pecadores. Es decir, siempre critican, siempre juzgan, murmuran. Todo es malo. Es una actitud irresponsable. Porque antes de formular un juicio hay que investigar. Por ejemplo, si usted quiere juzgar a alguien, usted tiene que amar a la persona. A la persona que dijo pues tal cosa: venga, usted dijo esto y esto, ¿está seguro? Sí, estoy seguro. Ajá. Entonces voy a hablar con la otra persona. No. ¿Y por qué no? Uno tiene que hablar con las dos partes. Es como en un matrimonio, cuando quieren resolver su problema, tienen que hablar las dos partes. El que lleva la queja como el otro que se le señala. Y primero lo que se hace es hablar personalmente con uno y después con el otro. Y después se reúnen los dos. Y entonces se hace un juicio que debe de ser justo. Pero ¿cuál es la salvajada salida de usted? Sí, claro, como lo respalda a ellos, claro. Yo ya sabía. O si es el hombre que sale bien, sí, ya sabía, claro. Pues sí, es que en un juicio tiene que salir un perdedor, ¿o no? Un juicio justo. Y que el perdedor tiene que ajustarse. Tiene ver cómo puede superar sus debilidades, sus imperfecciones. De eso se trata al final. Pero no, cierra su corazón, hermano. Son actitudes irresponsables. Uno tiene que ser responsable. Entonces Jesús dice aquí, hermanos, o el escritor, que Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, pero no se habían arrepentido. Es que muchos hermanos aman la predicación: Dios es amor, Dios murió por usted, Dios está dispuesto a salvarlo, Dios está dispuesto a levantarlo, a llevar una nueva vida. Y todo está bonito, pero cuando se habla de arrepentimiento, ya no le gusta.
Y para que la persona se arrepienta, tiene que saber que es culpable, que es pecador, que tiene que enmendar sus pasos. Entonces hay que señalarle su pecado. Entonces no le gusta a la persona. Vamos detrás de un medio mensaje, un medio evangelio. ¿Se acuerdan ustedes que, no sé si con Simón fue que habían invitado al Señor Jesús? Habían fariseos, saduceos, estaban los escribas, habían unos sacerdotes, estaban comiendo. Y comenzó Jesús a acusar a los fariseos. Al acusar a los fariseos, sintieron que también iba con ellos, los escribas. Y uno de los escribas le dice: maestro, cuando los acusa a ellos, también nos señala a nosotros. Así, sí. Y ustedes, escribas, y comienza también. No se hubieran quedado callados. A veces dicen: calladita termina más bonito, ¿verdad? ¿Para qué reclamaron? Si el mensaje es para todos, para allá y para acá. Porque nadie es exclusivo. Nadie. Todos estamos en la misma barca, en la misma olla, si quiere, pues. Y estas ciudades, hermanos, Jesús se había detenido bastante tiempo. Y no solo había dado la palabra, la doctrina, el conocimiento, la revelación del Padre, de la obra de Dios, del propósito de Dios, sino que había realizado grandes milagros, hechos extraordinarios que ningún hombre lo había hecho. ¿Están preparados? Dice el verso 21: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ahí habla del grado de responsabilidad, es decir, mayor grado de responsabilidad para Corazín y Betsaida. Y hace la comparación, hermanos, con estas dos ciudades que fueron destruidos en la antigüedad, en los tiempos de Ezequiel. Allá lo lee en su casa, capítulo 26 al capítulo 28, lo lee en su casa. Las ciudades de Tiro y Sidón, vino juicio de Dios sobre ellas. Fueron invadidas esas dos ciudades. Y hermanos, fue algo, una calamidad tremendísima, cómo quedaron esas ciudades. Entonces, si usted lee esos 3 capítulos que habla de esas dos ciudades, usted va a ver, hermano, que la destrucción fue terrible. Estas ciudades sufrieron una destrucción, devastación terrible por las invasiones. Pero ¿qué dice Jesús ahí? De que Corazín y Betsaida, hermanos, iba a ser en el día del juicio, iba a ser más tolerable el castigo que había sufrido Tiro y Sidón que para esas dos ciudades a las cuales estaba ahora profetizando aquí. Porque en esas dos ciudades que fueron destruidas, y que fue como algo, hermano, como le digo, usted lo lee y se va a dar cuenta que eso fue una calamidad tremendísima, lo que sucedió ahí, una matanza terrible. Pero la destrucción que iban a sufrir Corazín y Betsaida era incomparable a lo que sufrieron esas dos ciudades. ¿Y todo por qué? Porque estas dos ciudades tenían mayor responsabilidad que las otras. En las otras no se les predicó ni se hizo señales como se hicieron en estas. Esa es la diferencia. Allá se ha hablado todavía la promesa de la venida del Mesías. Aquí el Mesías estaba en el corazón de estas dos ciudades.
lo vieron, lo escucharon, experimentaron esas señales que él hacía y no se arrepintieron. Usted se fijaba, hay gente, hermanos, todavía hasta hoy, aún dentro de los cristianos, tienen ese sentimiento de que están sufriendo bastante, ya sea una enfermedad, una deuda, un problema familiar. Llega alguien, les predica, reciben el evangelio y están agradecidos, comienzan a asistir. Cuando se les hace el llamado, se rebelan, endurecen su corazón. Y a veces el hermano o la hermana que le explicó quiere reconvenirlo. Reconvenirlo es esto. Y le dice, pero no se olvide lo que hizo por usted. No es cierto, lo que Dios hizo conmigo fue grande, pero yo no se lo pedí. Ni le pedí a usted que viniera. Usted fue el que se metió y me dijo que allá, que no sé cuánto, y me habló del amor y todo. Pero yo no se lo pedí. ¿Usted le pidió que Dios lo perdonara a usted? ¿Verdad que no? Usted estaba tranquilo, tomando guaro y todo, destruyendo la familia. Llegó el metidito, el hermano, a predicar. ¿No? El metido ese llegó y me liberó de la esclavitud de ese pecado. Pero yo no le dije a él, ni me comprometí con él. Gracias, ¿viste? Gracias, pero yo no tengo una responsabilidad con vos. Esa es la actitud de muchos, no se lo dicen así, pero esa es la actitud. Con sus hechos, con sus actuaciones. Y muchos cristianos son así. Cuando actúan de esa forma. Eso es lo que le están diciendo a Dios. Terrible, ¿verdad? No saber la responsabilidad que tienen de lo que han recibido, porque saben, hermanos, que el médico dijo que ya no tenía remedio. Cuando saben, hermanos, que estaban perdidas su causa y que Dios hizo el milagro y abrió las puertas, y tienen ese testimonio y tienen que ser responsables de ello. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, ¿qué? Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas cosas, estos milagros, se hubieran arrepentido. Así que será más tolerable el castigo que ellos recibieron que lo que ustedes van a recibir. Usted se ha fijado en los juicios que se dan en los juzgados. Cuando atropellan a alguien, ¿usted se ha fijado? Uno le llaman, si alguien me ayuda, dicen muerte, dice, se le juzga por asesinato. Otro es que es culpable de muerte inculpable, no sé cómo es la cosa. ¿Cómo? Y homicidio imprudente. Entonces están los grados, ¿verdad? Homicidio imprudente es que el personaje no tuvo la culpa, pero por causa de no respetar señales, velocidad, ¿verdad? Y porque no tiene amigos que lo salven, entonces pues tiene menor responsabilidad que el otro. Puede salir no sé cuántos años, dan 2, 3 años. Luego viene el que es homicidio, la persona que toma, se le cuenta por homicidio, le dan 10 años y más, ¿verdad? Pero hay otro. Entonces la cosa es, hermanos, que se dan de acuerdo al grado de responsabilidad, ¿verdad? Usted se robó una gallina, 20 años, ¿verdad? Roben el banco, le dan 1 año. Entonces es el grado de responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Verdad? Así es la justicia en todo el mundo. Entonces ahí está el grado de responsabilidad que cada quien tiene. ¿Y de dónde aprendieron eso? Viene de las Escrituras.
de las leyes que Dios dio. Aún se habla del que es culpable de un asesinato, pero no lo quería matar, que fue como accidental. Entonces habían ciudades de refugio. Entonces esta persona tenía que correr ahí a esa ciudad, y ahí nadie podía entrar a tocarlo, ¿verdad? Por causa, pues, hermanos, de la venganza que la familia o alguien pudiera estar tirando. Pero si él se halla culpable, nada que se va a ir a meter allá, sino que lo van a echar a la cárcel. Y antes, pues, que había cuestiones de muerte, pena de muerte. Entonces, el grado de responsabilidad. Aquí Jesús, el Mesías, dio evidencias que él era el Mesías. Acuérdense, hermano, cuando Juan el Bautista envió a sus 2 discípulos, él ya estaba en la cárcel, sabía que iba a morir, que no salía de la cárcel vivo, mandó 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Mesías. ¿Eres tú el que habíamos de esperar, el que había venido, o esperamos a otro? Entonces Jesús lo que hizo es que se quedaran los discípulos con él, y ese día hizo milagros. Y luego los envió diciendo: haced saber a Juan las cosas que oíste y viste. Es decir, que Jesús ahí, hermanos, había abierto los ojos a los ciegos, había hecho caminar a los cojos, había limpiado leprosos, verso 5. Había abierto los oídos a los sordos, los muertos eran resucitados, y los pobres les era anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Vaya, dígale a Juan lo que viene. Él simplemente le hubiera dicho: sí, vayan a decirle a Juan que yo soy, punto. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Dijo que sí, que él era. No, quédense. ¿Qué significaba esas señales? Eran las señales que se profetizaban que iban a acompañar al Mesías. Es decir, que confirmaban que Jesús era el Mesías. Porque ningún hombre, el mismo que fue, hermanos, le fueron abiertos sus ojos, ciego de nacimiento, y que ahora, hermanos, el Sanedrín lo estaba juzgando. Él les dijo, porque le preguntaron: ¿qué dices tú de él? Y él dijo: es un hombre de Dios, pero es pecador. Le dijeron los líderes religiosos: si es pecador, no sé, dice, pero si sabemos que Dios no va a respaldar a alguien que es pecador. Ajá. Pero ningún hombre se ha escuchado que le haya abierto los ojos a otro como él lo hizo. Y lo tiraron, le dieron una patada y cayó por ahí afuera del templo. Pero ahí estaba Jesús, y lo levantó y le dijo: ¿crees que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? Y él dijo: Señor, ¿quién es? Yo soy el que habla contigo. Él dijo: yo creo. Era el que le había abierto los ojos. Amén y amén. Ahí hay otro detalle. El verso 23. Dice: y tú, Capernaum, verso 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Se acuerdan qué ciudad era esa, Sodoma y Gomorra? Eran ciudades, hermanos, con una de las abominaciones de su pecado, de su maldad, la inmoralidad, hermanos, y la perversidad de esas 2 ciudades, por las cuales Dios
tuvo que destruirla. Ustedes recordarán cuando se le anunció a Abraham que el pecado de esas dos naciones había llegado hasta los cielos. Es decir, se sobrepasaron los límites en su maldad. Eran ciudades completamente inmorales y perversas. Habían homicidio y la práctica del homosexualismo, que es abominación. Ayer, hoy y mañana seguirá siendo abominación. Hermanos, las relaciones contra natura. Pero, hermanos, ¿pero qué dice ahí? Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, esa ciudad con Gomorra, pecadoras, si hubieran hecho milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Se da cuenta de ese detalle? Jesús le está diciendo, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos aquí, en Capernaum, esas naciones estarían hasta el día de hoy, dice, permanecerían. Por tanto, va a ser más tolerable el castigo de ellos que lo que ustedes van a recibir, Capernaum. Hermanos, cuando Jesús habla que Capernaum era una ciudad levantada hasta el cielo y que iba a ser abatida hasta el Hades, significaba, hermanos, de que era una ciudad próspera. Ahí se movía el comercio. Acuérdense que habían ciudades marítimas, entraba el comercio, eran ciudades ricas y eran, hermanos, una vía internacional. Pero Capernaum lo era mejor, porque en Capernaum era por tierra, habían caminos que tenían conexiones con el mundo de entonces. Habían varios caminos. Entonces era una ciudad, hermano, con un comercio internacional increíble. Ahí llegaba el dinero, ahí llegaba todo, hermano. El oro, la plata, joyas. Una ciudad rica, poderosa. A eso se refiere. Una ciudad que fue levantada hasta el cielo. Así iba a ser abatida en el día del juicio. Es decir, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, del juicio que recibieron, que fueron calcinados, hermanos, con fuego, va a ser incomparable a lo que le va a suceder a la ciudad de Capernaum. Y así sucedió. La destrucción fue incomparable también para ellos. Fue terrible. Por el grado de responsabilidad. ¿Cómo es posible? En pecado, Capernaum, hermano, no se podía comparar con la maldad de Sodoma y Gomorra. Pero en responsabilidades, hermano, iba a ser más tolerable el castigo de Sodoma. Porque si a ellos se les hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, esa ciudad ya estuvieron todavía. Y tenemos ejemplos, Nínive, ¿se acuerdan de Nínive? Después fue destruida. Pero se había profetizado su juicio también. Pero Dios siempre en su misericordia envía a sus profetas. Él no se apresura, como muchos creen, que se apresura a destruir, no, o a tomar juicio. Cuando ya faltaba o había llegado el tiempo del juicio para Nínive, Dios en su misericordia les envió a reconvenirle, hermano, a través de un profeta. ¿Quién era? Jonás. Y les dijo, diles que tienen 40 días, no años, 40 días. En 40 días va a ser destruido, dentro de 40 días. Pero si se arrepienten, no van a sufrir
esa generación no va a sufrir el juicio. Jonás, como muchos de ustedes, no entendió y tuvo como cierto celo. ¿Cómo es posible que Nínive, una ciudad homicida, iba a recibir tal consideración? No es posible. Entonces dice que tomó otra embarcación para otro lado. En vez de dirigirse para Nínive y cumplir el propósito, agarró por otro lado, como ustedes, que se le envía a tal lugar y aparecen en otro lugar predicando. Porque buscan la comodidad, ¿verdad? Entonces, como iba por otro lado, el Señor lo sacó del barco. Vinieron los marineros y lo tiraron al agua. Y se lo tragó, dice, un gran pez. Y ahí estuvo en el vientre de ese pez 3 días. A los 3 días, cuando él se arrepiente dentro del pez, entonces vomitado. Y fue a Nínive y comenzó a predicar. Y todavía, hermano, con un corazón duro el profeta, se fue a una montaña para ver la ciudad y dice que había una higuera grande y buscó su sombra ahí. Y ahí se acostó viendo y todavía pensando, porque él conocía a Dios, que era grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Por eso él se sentía molesto. Y cuando él busca esa sombra, dice que esa hoja, no sé qué decirle, esa rama, no soportó el calor del sol y se achicharró. Y le quedó el sol en la cara a Jonás y se enojó. Y le dice, qué bonito, ¿te enojas contra la higuera que te estaba dando sombra esa? ¿Ah? Y sientes enojo porque voy a perdonar esta ciudad. En vez de tener misericordia, la planta que te estaba dando sombra, ¿acaso yo no voy a tener misericordia con estas almas? Y dice la Biblia que los de Nínive se arrepintieron. El rey ordenó ayuno nacional. Y iban a ayunar todo, hasta los animales. Que ni migajas, ni las cucarachas comieran migajas. Todo en ayuno, cucarachas, ratones, culebras y todo. Ayuno total, nacional. Y se arrepintieron. Y Dios no derramó el juicio sobre esa generación, sino la siguiente, que se olvidaron de lo que este rey hizo, que detuvo una destrucción y que tuvo el testimonio de lo divino de Dios. Si bien es cierto, no se puede comparar el pecado, la maldad de Sodoma y Gomorra, pero la mayor responsabilidad fue que Dios, hermano, derramó su gracia y que fue más evidente en Capernaum que la que pudo haber tenido Sodoma y Gomorra. Y por eso iba a ser incomparable la destrucción. Usted puede tener esa idea en Ezequiel, los capítulos que le di, lo lee en su casa. Con el caso de Tiro y Sidón, fue horrible. Ahí usted va a ver la devastación, cómo hermanos fueron abatidos todos. Así le sucedería también a Capernaum, una ciudad, hermano, asentada en el oro, en la plata, porque el comercio ahí era internacional. Jesús aún ahí fue mayor, porque Jesús la ocupó como el centro de sus operaciones, porque su mensaje, hermano, era escuchado por extranjeros, por judíos, hermanos, que se habían ido a otras naciones y que ellos al convertirse ahí iban a llevar el mensaje a las naciones.
Si yo le pregunto a ustedes si saben quién fue el que llevó el mensaje del Evangelio a Roma, usted se sorprendería de saber no lo que usted piensa quién fue el que llevó el mensaje a Roma. No fue Pablo, no fue Pedro, ninguno de los apóstoles. Fueron judíos que habían sido, hermanos, expulsados por orden del emperador, expulsados de Roma. Y unos ahí se convirtieron, un matrimonio, ¿cómo se llamaba? Priscila y Aquila. Habían otros matrimonios ahí que también recibieron el mensaje. Y ellos, cuando ya el decreto fue quitado, anulado, y que podían regresar, al regresar comenzaron a hablar del Evangelio. Y fue un gozo para los apóstoles escuchar que el Evangelio estaba siendo predicado en Roma. Y ahí fue donde Pablo le escribió una carta a la iglesia que estaba en Roma. Y ahí dice, salúdanme a Priscila y Aquila. Increíble. Uno espera, hermano, que alguien grande haya llegado ahí. El que sacó el Evangelio, hermanos, nacional e internacionalmente, que lo llevó pues el mensaje fuera del territorio, no fue tampoco un apóstol, ninguno de los apóstoles. Fue un diácono. ¿Cómo se llamaba? Felipe. ¿Qué le parece, diácono? ¿Ah? No fue ninguno de los apóstoles. El primer mártir de la iglesia no fue ningún apóstol, fue otro diácono. Es decir, las grandes proezas a veces las esperamos. De nosotros nos concebimos y lo que nos metió la religión anterior. Cuando en la escritura, hermanos, nos llevamos la sorpresa. ¿Y qué es lo que les quiero decir? Que esto es prueba, que nadie tiene ninguna excusa de haber cerrado su corazón contra Dios, de no haber recibido la palabra de Dios, porque la Biblia misma dice que es la palabra de Dios, que por muy torpe que sea el hombre, con Dios no se puede extraviar. Hay muchos que quieren justificar, ya son cristianos y quieren justificar. Ay, yo no sé, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Aquí dicen una cosa, voy a otra iglesia y dicen otra cosa. Escucho por la televisión y dicen otra cosa. Y estoy confundido. Para empezar, ¿quién lo manda a andar ahí ¿de qué? De saltamonte. Cuando Jesús dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz, y que no iban a escuchar la voz del extraño. Pero primordialmente, quiere decir que esas personas nunca leyeron la Biblia. Y si leyeron la Biblia, nunca le pusieron atención. Y si le pusieron atención, no tuvieron temor de Dios. No conocieron la voluntad, el propósito de Dios. Porque esto no es un paquín que usted lo va a leer ahí como los paquines. ¿Sabe lo que es un paquín, verdad? Que existían allá en los 70, los paquines. Las revistas aquellas de Waldine, Pato Donald, El Santo, Calimán. Entonces, las novelas de Estefanía, no sé quién leyó esas novelas. Y no, esto no es eso. Esta es la historia real. Esta es la verdad acerca de Dios. Dios revela aquí lo que hay en su mente y en su corazón para usted. Sí. Esa es la prioridad que Dios da. De nada sirve conocerlo físicamente si usted no conoce lo que hay en la mente, en el corazón de las personas. Mire ahí cómo muchos están arrepentidos de los maridazos que tienen, porque se dejaron ir por el físico, o se dejaron ir, hermanos, porque hay unos que tienen una labia, hermano. Yo a veces cuando lo escucho, yo quisiera eso. Y a veces quisiera acercarme al hermano y decirle, hermano, ¿cómo hizo, hermano? Enséñeme cómo, instrúyame, por favor.
porque a mí ni las iguanaba, hermano. Instrúyame, por favor. Tienen una labia, hermano, y la persona se deja ir por eso, pero jamás conoce lo que hay en su mente, en su corazón. La sorpresa es después que se casa. ¡Wow! No, y le dice la mujer al hombre, cambiaste. Yo no he cambiado. Y es cierto, el hombre no ha cambiado. Yo no he cambiado. Vos bien supiste que yo siempre tomaba, siempre fui el mismo borracho. El mismo vicioso. ¿En qué he cambiado? Diga, tú sabías que nunca me bañaba. O sea, poniéndole cosas así, pues, superficiales. Lo mismo el hombre con la mujer. Cambiaste, mujer. Vos no eras así. Yo siempre he sido así. Uno se extraña, ¿verdad?, que le digan eso. Yo creo que ustedes se extrañaron cuando le dijeron que cambió. Y ustedes dicen, ¿en qué cambió? Yo no he cambiado. Y se mira al espejo, ¿verdad? Bueno, lo único que se dejó de ponerse la faja, ¿verdad?, para meter, hermanos, el pellejo. Pero otra cosa no, yo no he cambiado. Lo que ocurrió es que nunca conoció lo que había en la mente, en el corazón del hombre o de la mujer. Y eso le pasa a la mayoría de los cristianos que no conocen a Dios. A veces conocer a Dios, lo que se nos viene primero es verlo. No, si tienen a sus grandes maridazos, lo tocan y todo, y no lo conocen. Jesús, 3 años y medio, lo vieron, experimentaron sus hechos milagrosos y todo eso, y no creyeron. No creyeron. Y en él se están cumpliendo las señales. En la cruz se cumplieron las señales de los salmos, de lo que decía Isaías. Ni aún así, hermano. Ni aún así. Lo que él nos ha revelado es su mente y su corazón, que es lo que necesitamos ahorita, conocer de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo. La voluntad, el propósito, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Siempre me lo he preguntado, hermano. Deje de preguntarlo. Ahorita le está diciendo, ¿qué espera de usted? Que se arrepienta. Y que el cristiano deje de ser impío. Que cambie sus actitudes, sus acciones. Que deje de ser hipócrita. Que deje esa doble vida. Que se muestra una cara y es otra la que tiene. ¿Ah? Que habla bonito enfrente y habla feo detrás. Eso es lo que Dios espera para bendecirte, para reivindicar tu vida. Las cosas van a cambiar en ti. Eso es conocer a Dios a través de las Escrituras. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y tú, Capernaum. Porque si yo hubiese estado y hubiese hecho las señales en Sodoma y en Tiro y en Sidón, esas ciudades estuvieran hasta el día de hoy, se hubieran arrepentido. Y no está lejos lo que Jesús estaba diciendo, porque tenemos el ejemplo de Nínive. Amén y amén. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer con estas verdades? Todos somos responsables delante de Dios. Y nosotros tenemos mayor responsabilidad. ¿Saben lo que es una responsabilidad? Si usted mujer queda embarazada, sabe que tiene una responsabilidad de darle vida a ese niño, a esa criatura. Eso es ser responsable. Y que el que se quiere hacer loco tiene que ser responsable de lo que sembró ahí, ¿verdad?
¿verdad? Eso es ser responsable. Cuando viene un niño ya sabe que el hombre ya no puede andar gastando en cosas superficiales, ¿verdad? Si compraba 10 latas de cerveza, bueno, cómprese 2, 3. O mire quién lo invita ahí de gorra. Le hablan a los pecadores, ¿verdad? Y las mujeres pues tienen que regular sus vanidades. Porque esas cosas son caras, ¿o no? Ah, son caras. Son caras. Cuando era soltero, pues usted se daba la vida, porque vivía para usted, ¿verdad? Ahí se pintaba todo, hermano. Como las paredes, hermanos. 3 brochazos, 4 brochazos. Si necesita el sexto, pues se lo mete también, ¿verdad? Pero ahora hay que regularlo porque viene una criatura que va a necesitar la atención de los dos, ¿verdad? Estamos hablando de su crecimiento, nacimiento y crecimiento, que hay que nutrirlo. Ya hablamos de eso, nutrirlo, para que nazca y crezca sano el niño, ¿verdad? Pero pasa todo lo contrario, son irresponsables. Es cierto, se proponen los dos, crían al niño, pero la mujer, por causa del marido, ahí se cuida sus pechos, ¿va? ¿Está bien así? Se cuida sus pechos, no le da de mamar al niño. Porque si le da mamar al niño se le va a arruinar, se le va a caer. Entonces le mete atol de maicena y todo. No lo está nutriendo. Claro, él engorda porque usted lo está llenando de maíz o de trigo, ¿no? Pero la responsabilidad es que usted le dé lo mejor que usted le puede dar a un tierno, es su leche, la leche materna. Lo demás son como ayuda, no sé cómo decirle. ¿Cómo? ¿Cómo? Complemento, gracias. Es complemento que tiene que dárselo cuando ya está más crecidito. Pero lo mejor de ella, si le puede dar 20 años, le 20 años. Mire, yo conocí madre, hermano, niños de 5 años todavía mamados. Yo no sé qué salía de ahí, pero todavía eran de pecho. Eso se llama responsabilidad o irresponsabilidad. Entonces, para eso mejor no hubiera parido, ¿verdad? Y usted no hubiera engendrado. Hubiera ido a comprar la máscara del santo, el Blue Demon, para no embarazar a la mujer. ¿Ah? Es decir, la irresponsabilidad viene de más atrás todavía. Ese es el problema. Irresponsabilidad tras irresponsabilidad, y viene a ser en mayor grado, en mayor grado. Y no digamos pues de los hombres que dicen eso no es mío, ¿verdad? Son tan degenerados que dudan, hermanos, que ese niño es de ellos, y que ese ya es el colmo de los colmos. Mayor grado de responsabilidad. Y todo eso tiene su paga. Nadie se va a ir de aquí sin pagar hasta el último centavo de lo que usted hasta se le olvidó. Porque hay gente que está padeciendo y dice, no sé por qué, no sé por qué. Yo le puedo decir por qué. Con mucho gusto. Recordarle sus irresponsabilidades. Todos somos responsables. Pero Dios todavía sigue salvando. Y todavía está la oferta de Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Verdad? Espero que hoy usted venga a los pies de Cristo y deje de estar ahí justificando por qué no lo hace. Porque un día no podrá decir, a mí nadie me habló del Evangelio. Cierre sus ojos.
Y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Y quiera Dios que el amigo hoy ya deje de tanto cuento, arrepiéntase, venga a los pies de Cristo. Y los hermanos que saben que tienen que reconciliarse con Dios o tienen que superar tantas cosas que le están estorbando en su relación con Dios. Mientras los hermanos oran, yo invito a aquellos que por primera vez, que nunca han dado este paso tan importante de entregarse a los pies de Cristo. Esta es la oportunidad que usted tiene. Jesús cambia, transforma la vida y le va a capacitar para empezar una nueva vida. Y no se va a arrepentir de haber dado ese paso tan importante. Si hay alguien, un amigo, una hermana que todavía no le ha dado su corazón a Cristo y sabe que necesita dar ese paso, solamente levante su mano ahí donde está. Queremos orar por ti, pero yo sé que hay personas que necesitan dar ese paso y hoy tienen la oportunidad de hacerlo. No digas mañana, cuando Dios ha hablado hoy a través de su palabra. Si oyeres hoy su voz, no se detenga, no endurezca su corazón. Venga Jesucristo. El que cree en el Hijo, dice la Escritura, tiene la vida eterna, porque les son perdonados sus pecados. Y aquellos que se alejaron y saben que necesitan reconciliarse con Dios, que han ofendido a Dios con sus acciones, con su manera de ser, con sus actitudes, y sienten la necesidad de dar este paso de reconciliarse, hágalo, hágalo, no se detenga. Una persona que sienta la necesidad de aceptar a Cristo o reconciliarse con Dios, levante su mano. Yo no voy a alargar el llamado, pero yo sé que hay personas que hoy tienen la oportunidad de dar este paso tan importante, el paso más grande que va a dar en su vida. Hoy lo puede hacer entregándose al Señor Jesucristo. Dios bendiga a esta hermana. El pueblo orando. Señor, salva. Señor, rompe las cadenas. Señor, libera. Una persona más que sienta la necesidad de aceptar a Cristo por primera vez o reconciliarse